Muy bien. Oye, pues, en primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? En primer lugar, muchísimas gracias por venir. Pocos actos ahí alegres, ¿verdad? Que se puedan compartir. Y en esta ocasión, pues la verdad es que estamos muy contentos porque esta distinción viene, sobre todo viene a reconocer pues los muchísimos esfuerzos del personal de la casa, sobre todo del equipo más avanzado que tenemos, y del político responsable de la hazaña también, que es Pere Lluís Huguet. La verdad es que ser compañeros de viaje de una gente bien preparada y que pues no sé por qué, pero se ha apasionado con el trabajo este de los abogados, que no sé todavía si entienden muy bien, pero bueno, lo importante es que saben construir herramientas adecuadas para hacer más fácil el trabajo y, sobre todo, que podamos, los del estamento político, que podamos dedicarnos a lo que de verdad nos tenemos que dedicar, que es a poner a disposición de todos los compañeros y compañeras los mismos instrumentos, los más avanzados instrumentos tecnológicos que les permita desarrollar una magnífica profesión. Bien, seguramente todos vosotros nos habéis oído hablar ya del expediente electrónico de justicia gratuita. Es algo que nació ya ciertamente hace mucho tiempo, que perseguía, pues como acabo de decir, que los ciudadanos tuviesen la oportunidad de reducir su tiempo de espera y de tramitación del expediente, y sobre todo dejasen de hacer aquella especie de paseillo que era recorrer todas las ventanillas o mostradores de las administraciones públicas en las que se depositaban los documentos necesarios para tramitar el expediente de justicia gratuita. Hay que recordar que me parece que eran 5 documentos y cada uno tenía una sede administrativa. Por tanto, el viejo sueño de conseguir un expediente electrónico que hiciese poco menos que automáticamente el trabajo de aportar al expediente con absoluta transparencia. Hoy parece que ya por fin la transparencia vende algo, ¿no? Pues con absoluta transparencia y en condiciones de igualdad, como digo, tramitar todos los expedientes que los ciudadanos interesan para su defensa y su asistencia gratuita. Teniendo en cuenta, además, de que esa tramitación reduce muchísimo el coste de la asistencia jurídica gratuita. Me explicaré. Antes de esta aplicación informática, como decía, los ciudadanos tenían que recorrer hasta 5 ventanillas y, evidentemente, tenían que ocupar a funcionarios de esas administraciones públicas en las que figuraban esos documentos, ¿no? Bueno, pues en este momento, si multiplicamos el número de asistencias, ¿no?, por trámites ahorrados a la Administración, las cantidades son tremendas. Y leo porque creo que es muy sintomático de lo que pretende la abogacía española, ¿no?, que pretende mejorar, por lo menos, al paso que mejora su expediente electrónico. En el año 2009 se tramitaron 56.500 expedientes. En el año 2010 se tramitaron 179.900. En el año 2011 se tramitaron 317.000. En el año 2012 se tramitaron 403.500. En el año 2013 se tramitaron 565.500. Y en el año 2014, en lo que llevamos de año, ya hay tramitados 440.000 y esperamos que una proyección prudente, aproximada, sea de 610.000 expedientes tramitados. Vuelvo a decir, la cuestión no es solo una cuestión potente, porque se trata, primero, de aportar igualdad a todos los ciudadanos, sea cual sea su condición económica y de todo orden, en la tramitación, en la petición de la justicia gratuita. Segundo, tramitar en el orden jurisdiccional
el único expediente que hay, el único expediente digital que funciona hoy por hoy en la Administración de Justicia, ¿no? Y tercero, aliviar a las administraciones y a los colegios y a los, ¿por qué no?, y a todos los estamentos, pues de una carga importante de trabajo. Bueno, pero Luis, si tú quieres decir algo más, y tú que sabes más que yo sobre esto. Únicamente, pues tener en cuenta de que eso representa además una confianza extraordinaria de la administración pública en la abogacía, en las instituciones de la abogacía, en el Consejo General y en los colegios, porque cuando hicimos la primera reunión, yo recuerdo la primera reunión con el director general de la Agencia Tributaria, y dijimos que los colegios de abogados queríamos acceder a los datos fiscales de todos los ciudadanos españoles, la cara era de sorpresa. Cuando luego analizaron el porqué y analizaron nuestra capacidad técnica para gestionarlo, entendieron que el Consejo General de la Abogacía y los colegios de abogados éramos responsables de ese expediente de justicia gratuita y, por lo tanto, teníamos capacidad técnica y seguridad para poder gestionar esos datos de los ciudadanos. Y, por lo tanto, fue la propia Agencia Tributaria la que dio el pistoletazo de salida, autorizando el acceso a los datos de los ciudadanos que solicitaban justicia gratuita, para posteriormente otras administraciones públicas como la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, el Instituto Nacional de Empleo, dar el acceso también al Consejo General de la Abogacía, el acceso a esos datos de los ciudadanos. Pero creo que es extraordinario el que desde Europa se nos reconozca el que hemos, no solo por criterios de capacidad técnica, sino también por transparencia y de buscar beneficiar los derechos de los ciudadanos, compitiendo con otros finalistas de la categoría, como podían ser pues el Ministerio de Justicia alemán, un tribunal de apelaciones de Ámsterdam, el Ministerio de Justicia también de Estonia, que fueron los finalistas con los que compitió la abogacía española, y por tanto pues es un reconocimiento especial a toda la labor y sobre todo yo creo a los técnicos del Consejo General de la Abogacía, que han sido los que han gestionado ese expediente y han obtenido esa confianza de la administración pública en la abogacía española. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo solo apuntaros que el principal patrimonio de cualquier profesión, pero especialmente de la abogacía, es la confianza, y esto es lo que representa para nosotros, además de la transparencia, efectivamente, que está muy plasmada en la forma del trofeo, por decirlo de alguna manera, pues, como digo, esto significa confianza de los estamentos europeos en una abogacía que viene acreditando, como es la española, que está siempre velando por los intereses de los abogados, pero con especial atención al interés general de la ciudadanía en general. Si calculamos un poco además los beneficios que ha llevado a los ciudadanos, el ciudadano que tenía que, además, una persona que ya tiene dificultades económicas, que se ve necesitada de ir a buscar un abogado de oficio porque no tiene medios para pagar uno, tenía que ir a diferentes administraciones a buscar esos certificados, que aún le gravabas más su propia situación. Y en eso sí que fue una apuesta del Consejo General de decir, bueno, vamos a intentar que el que no tiene medios para litigar y necesita un abogado de oficio sea mucho más fácil todavía. Pero además, el hecho también que para la propia administración hemos fomentado el uso racional de los propios medios de la administración. Si calculamos que son 600 expedientes y que ir a buscar ese certificado a la administración pública, como mínimo son 2 minutos por funcionario, lo multiplicamos y nos salen 1.200.000 minutos de funcionarios que hemos ahorrado a la administración pública, sin contar con el papel y con otros medios. O sea que la propia abogacía ha ahorrado esas horas a los funcionarios, a la administración pública, en la tramitación de todos esos certificados. Sí, hola. Yo le quería preguntar, soy de la cadena SER, que en relación a las tarjetas negras de Caja Madrid, ya me ha dicho la compañera de prensa que no tienen ustedes competencia, ¿no?, para actuar, pero no sé si tienen alguna idea para prevenir ese tipo de prácticas o cómo lo valoran, ¿qué piensan? Bueno, vamos a ver, valorarlo no nos corresponde a nosotros porque la prudencia es derivada muchas veces de la confianza de la que hablamos que tenemos que generar. En cualquier asunto vivo hay
unos abogados que defienden a una parte y otros que defienden a otra. En este caso son varias partes incluso, ¿no? Sería un poco osado para nosotros hablar del trasfondo de la cuestión. Nosotros lo que estamos siempre es a disposición de la ciudadanía y hay un principio sagrado que no se termina de entender muy bien, yo lo entiendo, perfecto, y es que garantizamos absolutamente, garantizamos siempre y absolutamente la defensa de cualquier ciudadano, sea cual sea el hecho que se le impute. Nosotros lo que tenemos es la obligación de que, como necesita un Estado de Derecho digno de tal nombre, es que garanticemos la defensa de los intereses por una parte y por otra, incluso la administración pública. Muchas veces las administraciones públicas contratan abogados libres, abogados para defender su parcela, su parte, o lo hacen con los abogados del Estado, que evidentemente también puede hacerlo. Pero, en fin, no podemos formar criterio, insisto, porque son hechos que están bajo la investigación penal, además, y en fin, dejemos a los tribunales que depuren responsabilidades. Entre otras cosas, también le garantizo, no sé lo que hay dentro, es decir, si me dice ahora qué opina, no sé, más allá de lo que los medios de comunicación nos facilitan, y bueno, puedes tener un criterio, pero absolutamente personal. Pues, señor, ¿cómo están las relaciones con el Ministerio de Justicia en esta nueva etapa que se ha abierto y después de la comparecencia del ministro el otro día en el Congreso de los Diputados, donde abrió la puerta a una negociación prácticamente en todos los asuntos polémicos o litigiosos, excepto en el registro civil, que en este caso pues, no es de su estricta competencia? Pero también ahí sí que puedo opinar. Pues opinemos también. Ahí se opina. Desde luego, por empezar por el final y descartar, no soy partidario de que el registro civil lo lleven los mercantiles. ¿Y cómo están las relaciones? Pues, hombre, están de dulce, por fortuna, ¿no? Es decir, por recordar alguna de las frases del ministro, él dijo que no se procedería a desarrollar cualquiera de las leyes que en este momento se están llevando sin una previa negociación. Luego, evidentemente, estamos a la espera y en disposición de que cuando nos demande el ministro, acudir a comentar y discutir. Por cierto, todas las alegaciones que ya hemos planteado hace muchísimo tiempo y que están a su disposición, lo que creo que las hemos distribuido los medios de oposición. Por tanto, ya digo, lo que estamos es expectantes de que nos diga, pues tal día y a tal hora, vamos a ver quién puede sentarse en una mesa y vamos a discutir una y otras las diferencias. Habrá normas pues que están muy cerca de tener la confianza, de ganar la confianza de todos, y habrá otras que serán más difíciles. Lo que sí que puedo decir es que queda muy poco tiempo legislativo, o sea, quizás tiempo para tramitar las leyes pues queda muchísimo más, ¿no? Pero queda muy poco tiempo legislativo y creo que sería imprescindible priorizar, ¿no? Establecer un orden de prioridades para analizar cuál sería la mejor norma para beneficiar a nuestra maltrecha justicia, que sigue generando pues datos negativos. Quería saber si tiene usted ya esas prioridades previstas, por un lado, y por otro, ¿cuánto se tarda en estudiar el impacto de las tasas? Porque el ministro en varias declaraciones lo ha comentado. Bueno, el impacto de las tasas depende cuál, porque el económico ha sido publicado en 3 o 4 cantidades, me parece. Yo, desde luego, ya no sé cuál es la buena, pero evidentemente nosotros tenemos nuestras prioridades, pero el Ministerio tendrá las suyas, y lo que hay que hacer es estratégicamente a cada prioridad que establezca el Ministerio, pues no tengo que decirles a ustedes que tendremos que intentar en esta casa contraponerle otra tan o más razonable que la que ponga el Ministerio. ¿Cree usted que el ministro está esperando a que el Tribunal Constitucional le saque en cierta medida las castañas del fuego antes de empezar ese proceso de negociación? Parece que
hay una cierta previsión de una sentencia. Podría ser, pero bueno, también creo que las tasas catalanas se iniciaron la semana pasada, ¿no? Entraron en vigor la semana pasada. Las tasas catalanas eximen de tasa a las personas físicas, por ejemplo, y a las pequeñas y medianas empresas. ¿Esta sería una fórmula? No lo sé, veremos a ver cómo discutimos, pero de momento ya sería un avance, ¿no? Y no sé si se van a inspirar en la sentencia del Tribunal Constitucional, que por cierto, yo no sé cuánto le falta, ni mucho menos, pero de todas maneras seguimos esperando, claro. O se puede inspirar en la tasa catalana, que bueno, pues que ya ha sentado bastante bien, ¿no? Quería que me dieran ustedes la opinión sobre el esfuerzo del Ministerio en invertir en tecnología, si esos 60 millones son interesantes, y por otro lado, sabiendo si el orden penal es tan litigioso, si se podría crear un expediente electrónico o trasplantar este expediente al orden penal. O sea, me dieran su opinión. Vamos a ver, la primera me la guarda, que no me la sé. Este expediente no resuelve más que el derecho de acogimiento a la justicia gratuita, ¿eh? O sea, no resuelve ningún juicio de faltas. Pero, ¿algún cambio se podría adaptar a lo mejor a otro? Sí, bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta lo que eran los antiguos juicios de faltas, que se limitaban a 4 folios, desde luego eso cabe en cualquier formato electrónico, con toda seguridad, y lo que sí que faltaría, evidentemente, sería una vista oral en la que se ventilase y se dictase probablemente, ¿no?, sentencia in voce y escrita además a la vez. Bien, sí que tendría, o sea, yo siempre he creído en la informatización de la Administración de Justicia, pero parece ser que los responsables de las comunidades autónomas no, porque son los que de alguna manera están paralizando esa intercomunicación, no sé cómo le llaman, interoperabilidad de los sistemas técnicos, ¿no? Es decir, se nos pidió, ya el año pasado fue, ¿no?, o a principios de este año, se nos pidió que firmásemos el convenio del SNED, porque con eso se arrancaba ya a la definitiva informatización de la Administración de Justicia. Miren, no ha sido así. No ha sido así, ni creo que sea así en mucho tiempo. Yo creo que lo primero que hace falta es actualizar la nueva oficina judicial. Es un sarcasmo llamarle nueva, porque se incorporó a la Ley Orgánica en el año 2003 y me parece que ha pasado bastante tiempo como para seguir llamándole la nueva oficina judicial, ¿no? Pero es que además este expediente es un ejemplo de interoperabilidad, de lo que tendría que hacer ser la Administración de Justicia. Porque este expediente que gestionamos desde aquí, desde el Consejo General, se comunica con todas las comisiones de justicia gratuita catalanas. Se comunica con las de diferentes comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque aplicamos estándares de interoperabilidad. Y se comunica con colegios que tienen otras aplicaciones informáticas internas, diferentes de las que pueda suministrar el Consejo. Eso es interoperabilidad. Eso es permitir que los datos fluyan, porque es que la tecnología, el que uno tenga diferentes sistemas, no impide que los datos puedan fluir y puedan comunicarse. En Cataluña, este expediente electrónico, ¿cómo termina? Termina transmitiéndose electrónicamente a las comisiones de asistencia jurídica gratuita catalanas, las provinciales. En otras comunidades autónomas es el propio Consejo General de la Abogacía el que facilita el acceso a ese expediente electrónico mediante una apertura de SIGA a las comisiones provinciales de justicia gratuita. Así es en Badajoz, es en Cáceres, me parece, y en algunas comunidades, en algunas otras comunidades autónomas se comunica también, en Baleares se comunica con la comunidad autónoma. Y es el mismo expediente. Eso es interoperabilidad. Y eso es lo que tiene que hacer nuestra Administración de Justicia. Sí, porque si no, es decir, lo que nos falla es que hasta ahora todo eso es perfecto, es una aplicación jugosa y desde luego generosamente entregada por la abogacía al Ministerio de Justicia. Ojo, se lo hemos regalado, ¿eh? Es decir, pero todavía no hemos entrado al campo de la jurisdicción, ¿eh? Nos quedamos en la puerta de la jurisdicción para desarrollar todo eso, para lo cual estamos también dispuestos, ¿eh? ¿Y la inversión del Ministerio es No, me insuficiente? parece que es manifiestamente insuficiente. Manifiestamente insuficiente. Hay que apostar decididamente.
Es que yo creo que la única solución es apostar por el expediente electrónico de Claro, la Administración de Justicia. claro. Y sin eso El expediente no vamos a completo. poder avanzar en... Presidente, precisamente en su reunión con el ministro trataron esas prioridades de las que estaban hablando. Yo no sé si el ministro ya le adelantó qué medidas iba a empezar a adoptar en el sentido de agilizar la justicia, precisamente por lo que está hablando de la informatización. No sé si va a empezar ya pronto a hacer algunas medidas para que esto se produzca. Y por otro lado, en el asunto de las tasas, bueno, ya ha dejado claro que no las va a retirar, pero sí que ha dicho que las va a revisar. No sé si le va a plantear también alguna alternativa o propuesta para que lo vaya haciendo ya. Bueno, en principio diré que con las sesiones de trabajo que he tenido con el ministro habla poco y oye mucho y toma muchas notas. Se compromete solo regular. Y por eso yo espero, él me pidió un cierto tiempo, pues por supuesto estamos para eso, ¿no? Y la otra, ¿qué decía? Si le había dado alguna idea ya concreta de cómo va a empezar a lo del, agilizar. bueno, ya no a mí, yo creo que lo ha dado general y lo dijo en el Congreso de los Diputados, lo ha dicho también en una entrevista esta mañana, me parece, en el desayuno. O sea, él habla de que hay que volver otra vez a meditar las tasas. Hombre, en esa meditación le voy a decir que sea muy meditador y que las derogue, que es la mejor meditación que puede tener para valorarla, eso es derogar las tasas. Pero creo que él ha dicho, señor Paco, esta mañana, que ha hablado de que a lo mejor a las personas físicas, es decir, por donde va la medida de Cataluña, ¿no? A lo mejor quitándolas para las personas físicas, las pequeñas empresas. Porque claro, la tasa o sea, no solo pues podemos hablar de la perversión de la tasa, es que la tasa junto a la imposición de costas por razón objetiva del vencimiento, es que te puedes encontrar que cuanto más ganas, más te arruinas. Cuantos más procedimientos ganas, más te arruinas, ¿no? Porque la tasa no se devuelve. O sea, usted tiene que pagar las tasas para abrir el procedimiento, por ejemplo, para reclamar un impuesto de bienes inmuebles injusto. Bueno, si usted gana, la administración desde luego no paga tasas, por supuesto, usted tiene que poner las tasas, y si usted gana con costas, el importe de las tasas no se lo devuelven. Con lo cual, si las tasas es cantidad parecida al impuesto sobre bienes inmuebles, calcule usted lo que puede pasar si hay que velar aún es peor. Sí. O sea, es un elemento perverso. ¿Sería suficiente para llegar a un acuerdo, para hacer esa foto de consenso, que las tasas volvieran a la situación anterior a la reforma de Gallardón? ¿Aceptarían ustedes mantener las tasas tal y como estaban vigentes? Estaban a grandes empresas y pleitos entre personas jurídicas. Las exposiciones de posturas políticas no suelen ser inocuas. Quiere decir esto que a lo mejor en una situación que de partida nos ha parecido muy mala en el tiempo que ha sido propuesta, luego nos parece muy buena, o viceversa. Quiero decir con esto que en este momento la voz que más se está oyendo en los estamentos políticos, y yo diría, y en los profesionales, es la derogación de las tasas. Por eso le digo a usted que a lo mejor, precisamente, hace 2 años y medio, antes de aplicarse la ley de tasas, hubiéramos estado de acuerdo en pues edulcorar, por decirlo de alguna manera, ¿no? La fijación o la aplicación de unas tasas, pero le puedo asegurar que en este momento la postura de la abogacía es no a las tasas. Hombre, me ha faltado la carpeta o la... Espera, que tengo un ello por aquí, me parece. No, mira, lo que pasa es que cuando vienes a algunos sitios serios, pues no vas a estar siempre con la chapa encima, pero es así, es así, es como lo estoy diciendo, es decir, ahora se ha radicalizado el problema. Es decir, ¿por qué? Hombre, yo puedo expresar nuestra razón. Nuestra razón es que cuando un cliente llega al despacho y le haces el presupuesto y le empiezas a contar que tiene que depositar pues, los honorarios previstos del abogado, los del procurador, pero que contra lo que pasaba en tiempos pasados, que nunca jamás era condenado en costas el administrado
en una doctrina pacífica de nuestro Tribunal Supremo de que, siendo absolutamente prevalente la administración pública, que tiene a su favor todos los medios coercitivos, probatorios, etcétera, etcétera, en caso de perder el administrado ciudadano, no se le puede cargar con las costas, a no ser que sea patente su abuso del ejercicio de la función jurisdiccional o la mala fe que haya podido acreditar en el procedimiento, ¿no? Pero, es decir, cuando le dices al cliente, muchos de nuestros clientes que son habituales, dicen, no, pero esto ha cambiado, esto ha cambiado porque en este momento, entonces, nos pueden imponer las costas. Entonces, tienes que pagar no solo mis honorarios, no solo los del procurador, sino también los de la administración pública. Pero además, me tienes que dejar para tasas no menos de 3.200 euros. Perdón, 2.300 euros. ¿Por qué? Pues porque la primera instancia son 300 euros, pero la apelación son 800 y la casación son 1.200. Y si en ese íter, que es el proceso, se produce una sentencia o una resolución con carácter de firmeza, si no se recurre, y no se recurre, lo que está perdiendo el ciudadano es el derecho, no el procedimiento. Por tanto, para no entrar en esa difícil papeleta de decir, tengo que depositar 1.200 euros y se los voy a poner yo a este pobre hombre o a esta pobre mujer, porque si no se le acaba el derecho, es decir, no, pide provisión de fondos. Y claro, cuando llegas a ese dolor de 3.200, ojo, más el 0,5% o el 0,1%, te dicen, oiga, déjelo, porque no me interesa lo que decíamos antes. Si voy a recurrir una multa, voy a recurrir el IBI y me va a costar tanto o más que el objeto de recurso, pues no sigo. Es decir, la situación, la verdad, es lamentable, porque hay en ese segmento en el que ubicamos normalmente en este país la clase media, hay situaciones realmente dramáticas que no pueden acogerse a la justicia gratuita y que tampoco pueden anticipar, o no les viene bien anticipar el dinero que tienen que pagar para defender sus derechos. Entonces, estamos ya violando, tenemos también el juicio verbal ahí, generando indefensión y violando el derecho de acceso. Hay que recordar siempre que el derecho de acceso es distinto del derecho a la tutela judicial efectiva, que son complementarios a veces, pero que el derecho de acceso es el mínimo derecho que el Estado de Derecho le tiene que reconocer al ciudadano. Diciéndolo un poco jugosamente, el derecho de ver careta al juez, el derecho de acceder al juzgado, es el derecho básico. Y para que ese derecho se abra y deje al ciudadano pasar, hace falta poner las tasas. Por eso digo que, vamos a ver, somos abogados, en nuestra profesión también se caracteriza y se distinguen los compañeros que saben negociar. Esperemos que seamos los mejores negociadores y además, se lo digo, ni siquiera para nosotros, los mejores negociadores para los ciudadanos. El ministro comentó en el Congreso el otro día una reforma de la planta judicial un poco extraña, porque realmente dejó claro que no iba a cambiar los partidos judiciales, pero hablaba de una adaptabilidad flexible. ¿Cómo ve esta reforma? Yo la veo como necesaria en tanto en cuanto nos falten juzgados y nos sobren jueces que no tienen adscripciones territoriales. O sea, eso es a lo que se refería el ministro, y yo estoy completamente de acuerdo. Hay que crearles destinos a esos jueces, pero sobre todo porque los necesitamos, porque necesitamos ponernos cuanto antes al día en el importe de las causas que tramitamos, ¿no? De todas maneras, le puedo decir a usted que se siguen utilizando mal los datos de la justicia. No es cierto que haya 9 millones de asuntos, no es cierto que en el segundo semestre se han producido no sé cuántos millones, se dicen, 2 millones, ¿no? Y por cierto, vamos a llamar a Gilberto, por favor, que se ponga a trabajar. Pronto tendremos. Sí, porque vamos a ver si somos capaces de establecer la carga de trabajo de una vez. Sin saber la carga de trabajo de la Administración de Justicia, difícilmente podremos aportar decisiones o ideas que mejoren la Administración de Justicia. O sea, se lo voy a decir, cojan ustedes la publicación del Consejo General del Poder Judicial, la justicia dato a dato,
Si cogen ustedes el número de sentencias, verán que hay 1,5 millones de sentencias. Entonces, ¿cómo va a haber 9 millones de asuntos? Y, ojo, que ese 1,5 millones de sentencias, digámoslo claro, pues escasamente la mitad o menos de la mitad tienen alguna dificultad. El resto son sentencias de tráfico. Y tengo una última. Han dicho ustedes que van a pedir a la Fiscalía, ¿no?, que investigue las actuaciones de la Guardia Civil en el tema de los saltos de la valla de Melilla, que es algo exactamente qué es lo que quieren que se investiguen, por qué motivos exactos. Bueno, es decir, se llevan denunciando desde hace ya demasiado tiempo pues esas llamadas devoluciones en caliente, que me parece un término ya despectivo, y que a nosotros nos parece que se producen con violación manifiesta de la legislación vigente. Es decir, nosotros entendemos que el territorio español empieza donde empieza la Alambrada y que, evidentemente, sea como sea, cuando una persona traspasa ese acceso a territorio español, tiene derecho a que se le tramite un expediente de expulsión, de lo que sea, pero un expediente con audiencia de un abogado que defienda y con una audiencia del señor o señora que hayan saltado la valla. Es muy elemental. Desde el principio, verá usted que venimos denunciando absolutamente lo mismo y todavía no hemos tenido contestación por parte de la Administración. ¿Sí? Desde los famosos disparos de pelotas y el trágico ahogamiento de más de una docena de personas, pues venimos denunciando lo mismo. Se vienen transformando los aspectos físicos, ¿no?, de la frontera, pero la conducta creo que más o menos viene a ser la misma. ¿Algo más?